Hola, bienvenidos a su canal Jesús en mi hogar. ¿Sabías que en el Salmo 51 encuentras justificación por la fe, plan de redención, fin del tiempo de gracia y sobre todo el nuevo nacimiento? Todo esto y mucho más a continuación aquí en Jesús en mi hogar. Hola Ángel y Marcos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y tú cómo te encuentras, mami? Muy bien, gracias Hola. a Dios. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que estamos aquí para analizar este interesante salmo. ¿Sabían que yo no sabía que en Salmo 51 podíamos encontrar tantas enseñanzas? Y al estudiarlo, entonces, por supuesto, tuvimos el gran deseo de compartirlo con ustedes. Así que acompáñenos. Vamos a iniciar con una oración. Ángel, ¿te gustaría orar? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das. Ahora que vamos a estudiar este hermoso capítulo, ayuda a que tú puedas iluminarnos a través de él. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a comenzar leyendo este hermoso salmo y luego lo vamos a analizar por parte, a la luz de lo que nos quiere enseñar el Señor. Dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y a los pecadores para que se conviertan a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros delante de tu altar. Bueno, ahí tenemos la lectura del Salmo 51. Un salmo que, como dijimos al principio, tiene grandes enseñanzas. Así es, David pasó casi un año en silencio, pensando que nadie se había enterado de su pecado, de que nadie lo sabía y que la jugada, vamos a decir, le había salido bien. Sin embargo, estaba muy equivocado porque el Dios Altísimo pudo ver todo lo que hizo y lo que nadie había visto, y se lo reveló a su siervo Natán y fue a donde David. Así es, vamos a recordarle a los hermanos que el Salmo 51, como dice Ángel, fue el salmo que escribió David después de haber pecado. Si usted quiere saber un poquito más acerca de esta historia, pues puede ir al segundo libro de Samuel.
Resulta que Betsabé se estaba bañando en su casa, pero Marcos, ayúdame, por favor. Bueno, está bien, contaré la historia. Y bueno, esto ocurre, como tú decías, después de que David ya había ascendido al trono y se había hecho rey. Sucede que su ejército estaba en guerra, pero David estaba en el palacio atendiendo los negocios de Israel. Y en una ocasión libre que él tenía, mientras paseaba por su palacio, mira hacia abajo y ve en una terraza que no tenía techo a una mujer bañándose. Y la terraza estaba cubierta por los lados probablemente, pero todavía no tenía techo. Y a David le agradó mucho esa vista. Resulta que la mujer estaba casada, pero eso no impidió que David cometiera su acto. La mandó a buscar y se acostó con ella. Encubriendo su pecado, la manda a su casa y pensando que podría llegar a salir embarazada, manda a llamar a su esposo y lo envía también a él a su casa. Todo parecía, todo era con el objetivo de que cuando el esposo llegara a su casa, se acostara con ella y si ella tenía un bebé, iba a ser de su esposo. Pero el esposo era más firme de lo que David creía. Y a pesar de los dos intentos que intenta David de que él se acueste con su mujer, él, sabiendo que sus compañeros están en guerra, no podía acostarse con su esposa porque él sentía que no era lo que tenía que estar haciendo. Porque su responsabilidad era estar en la guerra con sus compañeros. Entonces David trama y cambia el plan. Ahora lo manda al ejército y le envía una carta a su general y le dice: déjalo solo para que muera en la batalla. Wow. Y de esta manera, por una carta, termina matando a esta persona. Luego la mujer queda viuda y David la toma como esposa. Todo parecía un acto tranquilo, ella da luz, pero ya como esposa de David. Y nadie sospechaba nada hasta que el Señor le revela a su profeta Natán y este llega a David y le cuenta una parábola. Le dice: había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero a la casa de ese hombre rico llegó un visitante. Y el hombre rico, no queriendo sacrificarle una de sus ovejas, toma la oveja de un hombre pobre, que era su única oveja, tan querida en la familia que la Biblia nos describe que se recostaba del seno de las personas de la familia. Una expresión para decir que era muy cercana. La mata y se la da a comer al visitante. Luego Natán le pregunta a David: ¿qué hay que hacer con este hombre? Y David condena al hombre diciendo: el tal muera. Y luego Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú tenías muchas mujeres, pero elegiste matar a Urías, que era el nombre del hombre, que... el esposo de Betsabé. Exacto, a quien David me había mandado matar, y tomaste a su mujer por esposa, acto que no te correspondía. Entonces David se da cuenta y más resalta su pecado y genuinamente se arrepiente. Por eso vemos este salmo, que es el salmo que él cuenta de arrepentimiento ante este acto que había sido descubierto. Sí, tú sabes, escúchame Ángel, tú sabes que quizá muchas personas dirían que por qué en la Biblia está eso y que por qué nosotros mencionamos eso. Pues en la Biblia hay casos como este para que nosotros veamos que nuestros casos al pecar no son desesperados, sino que tenemos oportunidad y por eso están ahí. Pudiera haber solamente historias y vivieron felices para siempre, pero no sería algo real. Hay hombres de carne y hueso como tú y como yo, personas sujetas a pasiones semejantes a las nuestras, que la Biblia presenta sus debilidades y sus fortalezas para que nosotros podamos ver que así como el Señor hizo una obra maravillosa en David, a pesar de lo que hizo, así también Dios hará una obra maravillosa en nosotros, no importa lo que hagamos. Es decir, que no debemos desesperar ni dejarnos atormentar por nuestros pecados pasados, que es lo que Satanás quiere, sino que como David vayamos a Dios y que este Salmo 51 que vamos a analizar a continuación sea una oración. Así es, mami, y vemos de que David, sabemos por la historia que los reyes en estos momentos salían a la guerra. Sin embargo, vemos que en 2 de Samuel 11:1 vemos de que él envía a Joab y no sale a la guerra. Entonces aquí, al no estar en la guerra, comenzó a entrar en ociosidad
Y sabemos que la mente ociosa es taller del diablo, entonces nosotros debemos cuidarlo, nunca entrar en ociosidad. Y si nosotros tenemos un deber, hacerlo. David tenía un deber de salir a la guerra, sin embargo, no lo hizo y dejó que sus subalternos lo hicieran. Así es, Marcos, me gustaría que pudiéramos analizar los versículos siguientes, los versículos 1 y 2. Pero antes me gustaría leer algo que está aquí en la Biblia de comentario, exactamente donde habla del Salmo 51. Dice, presento delante de vosotros el Salmo 51, un salmo lleno de preciosas lecciones. De él podemos aprender el camino a seguir si nos hemos apartado del Señor. Al Rey de Israel, exaltado y honrado, el Señor envió un mensaje de reproche por medio de su profeta. David confesó su pecado y humilló el corazón al declarar que Dios es justo en todo su proceder. Amén. Amén. Bueno, entonces leemos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí podemos ver que David utiliza 3 palabras diferentes para resaltar su crimen o su maldad. Dice, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta forma de decirlo en 3 maneras diferentes para resaltar que él reconocía que lo que había hecho estaba mal, mal y mal. Y por eso él dice, lávame de mi maldad, lávame más y más. Él reconocía que es lo principal, lo primero que debe hacer una persona cuando es pecador, es reconocer que está mal y que necesita ayuda. Wow, sí, tú sabes que me llama la atención también ahí en ese versículo 1 y 2, que nosotros pudiéramos encontrar esa justificación por la fe, porque David pudiera haber dicho solamente cerca de la justicia de Dios, pero enfoca la misericordia. Esa misericordia que tiene Dios hacia nosotros en que nos purifica del pecado, nos santifica y muy pronto nos va a glorificar. Así que es súper interesante esa primera parte del Salmo 51. Y me gusta como David comienza, ten piedad de mí, oh Dios. Él sabía muy bien lo que había hecho. Y ese arrepentimiento genuino de él, de que, y lo vamos a ver más adelante, de que él no quería que el Señor lo desechara de su presencia, es algo muy, muy admirable. Entonces, Ángel, vamos a seguir con los versículos 3 y 4, me parece que tienes ahí. Así es, vemos que el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. David reconocía que él había pecado. El primer paso para hacer un arrepentimiento genuino es reconocer nuestro pecado. Muchas personas no reconocen de que están en maldad y lo primero que debemos hacer como seres humanos es reconocer de que hay algo mal en nosotros y que necesitamos de un Salvador. Después dice, contra ti solo he pecado. Muchos se preguntan que ¿cómo así? Solo contra ti. Si David dañó a Urías y a Betsabé. Pero finalmente el pecado era contra Dios porque era una transgresión de la ley de Dios. Así que por eso David dice, contra ti, oh Jehová, contra ti solo he pecado. Tú sabes, Ángel, que eso me recuerda a José, cuando José estaba en la casa de Potifar, que la mujer de Potifar se le insinuaba y él decía, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Decir, aunque el pecado no iba a ser directamente a Dios, sino con la mujer y iba a afectar a Potifar. José sabía, como deberíamos saber nosotros, que cuando nosotros dañamos al prójimo, ese mal, ese pecado, lo estamos cometiendo directamente hacia Dios. Por eso Jesús dijo en una ocasión, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Así es, mami. Y vemos también de que David no buscó excusas. No dijo porque la circunstancia, porque tal cosa, porque yo estaba vagando o porque yo no quería que él... No. David dijo claramente, yo he pecado, he hecho mal contra ti, solo he pecado. Y es lo que nosotros debemos entender.
Cuando usted comete un pecado o hace algo malo, no hay excusas. Lo malo es malo sin importar las circunstancias. Por las circunstancias, lo malo no se hace menos malo. Sigue siendo malo. Muy bien, Ángel, ese punto. Entonces vamos a seguir con más versículos. Voy a tomar 3, 5, 6, 7. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros aceptamos que el Señor nos limpie, cuando aceptamos eso que tú decías, cuando vamos a Dios con corazón humillado, cuando Dios pone en nosotros ese maravilloso don del arrepentimiento, entonces nos ponemos en sus manos y podemos decir así: purifícame con hisopo. Ustedes saben que ese versículo a mí me impactó, Ángel. Oye, una historia que yo encontré leyendo sobre una joven llamada Lady Jane Grey. Esta joven de Inglaterra, por los años 1559, déjeme ver que lo tengo aquí para dar la fecha exacta. Por los años 1559, esta era una joven de 17 años. Resulta que ella era protestante. En Inglaterra, las reinas debían ser católicas. Pues ella, a su corta edad, ya sabía muchísimo de la Biblia. Dice la historia que desde los 13 años ella podía discutir con cualquier persona sobre los argumentos de Martín Lutero y poder defenderlo. Ella abrazaba esa ideología de Martín Lutero de que el justo por la fe vivirá. Entonces se armó como una revuelta ahí en Inglaterra y ella fue acusada de sedición al Estado. Ella era reina. Incluso su historia se conoce como la reina de 9 días, porque duró solamente eso en el poder 9 días. Pues resulta que ella fue acusada y su prima, María I, quiere tomar el trono de ella, así que se arma una situación ahí y por ella haber sido acusada como protestante, la mandan a matar. La mandan a ejecutar cortándole la cabeza con un hacha. Dicen los historiadores que ella fue muy calmada, ya ella se había casado a los 17 años, fue muy calmada y antes de le cortaran la cabeza, ella recitó este versículo 17 que dice, este versículo 7, perdón, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa era su petición y así murió ella. Usted puede encontrar más navegando ahí por Google sobre esta maravillosa historia y cómo esta muchacha de apenas 17 años pudo permanecer fiel al Señor, wow, fiel a su fe, a pesar de saber que le iban a matar. Eso ocurrió una mañana y ya en la tarde entonces también mataron a su esposo. Bueno, interesante. Este versículo me recuerda, el versículo 7, a un versículo de Isaías que podemos encontrar en el capítulo 1, verso 18, donde Isaías nos dice: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la niebla serán emblanquecidos. Si fueren como rojo como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí nos vuelve a resaltar la blancura de la justicia que Cristo nos da. Una justicia que podemos adquirir, como dice en este versículo, estando a cuentas con Dios. O sea, la expresión estando a cuenta es lo que viene a ser de como saldar las deudas. O sea, cuando saldamos las deudas con Dios, pedimos perdón y reclamamos la justicia de Cristo para que Él nos cubra, porque no podemos pagar esas deudas. Entonces el Señor limpia nuestros pecados de roja grana, o sea, muy rojizo, lo vuelve blanca nieve, como la nieve totalmente blanco. Wow, sí, Marco. Y entonces entra el versículo 8 y 9 que dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Hay un salmo de David que dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, porque el pecado, cuando no es confesado, eso es lo que hace, nos enferma, nos destruye. Entonces David dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Ahí David habla de esa obra maravillosa que el Señor va a hacer en el santuario celestial, de borrar todos nuestros pecados, que ahora Él está intercediendo por ti y por mí. Te invitamos a que puedas leer Hebreos 7, 8 y 9 para que aprendas un poquito más acerca del santuario celestial y de esa obra maravillosa que Cristo está haciendo allá en tu favor. Así es. Y luego tenemos lo que dice aquí, que dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches delante de ti. Este es el corazón del Salmo. Y David reconocía la obra del Espíritu Santo, como lo podemos ver, que Elena White habla, acerca de que el Espíritu Santo era encargado de hacer esa nueva imagen, porque era renovarlo, porque ya el pecado había entrado en él, y entonces él clamaba la labor del Espíritu Santo, de que ya él sentía ese dolor por su pecado, y esa es la obra del Espíritu Santo, es lo que quiero llegar, de que el Espíritu Santo hizo que en David creciera eso, para que David se arrepintiera. David no estaba temiendo las consecuencias, porque eso es remordimiento. Estaba sintiendo dolor por su pecado, no miedo a las consecuencias. Wow, sí, así es, Ángel. Y en Isaías también habla de que Dios quitará de nosotros este corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Ese versículo 10 habla de eso, del nuevo nacimiento. Me traslado allá a Nicodemos en Juan 16, cuando el Señor le dice es necesario nacer de nuevo. Pues este nuevo nacimiento involucra eso, un cambio de corazón. Bueno, mami, ahora entonces vamos a leer el 10, 11 y 12. Te lo leo. Bueno, el 10, que fue el que dijiste, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Wow, así es. Y mira, yo tengo aquí una cita del Camino a Cristo que se encuentra en el capítulo Arrepentimiento del Camino a Cristo. Dice, el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambios reales en la vida. Vemos de que David hacía esto. David repudiaba su pecado, no tanto porque temiera las consecuencias, porque eso es remordimiento, sino porque sentía repudio por su pecado. Wow, sí. Y eso es lo que cambió su vida. Perdón. Ajá. Ángel, porque mientras tú hablabas, ese versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, me recordó que ese era el versículo favorito de Juan Bunyan. ¿Tú conoces la historia de Juan Bunyan? Marco, ¿tú te acuerdas de esa historia? Yo se la contaba cuando eran pequeños. ¿Tú puedes contarla un poquito? Bueno, Juan Bunyan fue un cardelero que fue arrestado por 12 años por predicar la palabra de Dios. Él daba sermones, pero como ya conocemos, en esos tiempos de la Edad Media no era muy bien visto esto, porque los sacerdotes sentían que opacaban su posición, aparte de que predicaban una verdad diferente a la que ellos tenían. Juan Bunyan es conocido también por ser el autor del libro El Peregrino, un libro muy traducido y también muy leído, recomendado para quienes no lo hayan leído. Muy vendido. Sí, también. Entonces, fue un hombre que, gracias a Dios, logró su liberación, pero que aún así se mantuvo firme, escribiendo y siendo un ancla para la iglesia de aquellos tiempos. Wow, 12 años preso. Eso ocurrió también en Inglaterra,
12 años preso por serle fiel al Señor. ¿Y cuál era su mayor gozo? La salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación. Ese era el versículo favorito de Juan Bullán. Y como le dice Marcos, es muy importante leer ese libro. Es una alegoría de las cosas que desde su punto de vista, como él veía que eran las luchas del cristiano, como ese peso del pecado, solamente nosotros quedaremos libres cuando pongamos esa carga en las manos de Cristo. Así es. El libro se llama El progreso del peregrino y eso es lo que narra. El camino del peregrino, o sea, los cristianos, hacia la ciudad santa. Así es, con parábolas. Muy bien. Entonces seguimos leyendo. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y con regocijo cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclama mi alabanza, y proclame mi boca tu alabanza. A mí me parece bastante interesante esto que nos dice el verso 13, porque ya no solamente está hablando de salvarse él se está comprometiendo, David, a predicar el evangelio a otras personas y a los perdidos traer de regreso al redil. O sea, esto es hermoso porque ya no es solamente un salmo de arrepentimiento, sino también un salmo de compromiso. Y nos muestra cómo es la vida del cristiano. El cristiano reconoce, se arrepiente y se compromete. Porque de nada vale el arrepentimiento si no hay un compromiso de ser diferente. Así es. Y ahora, mami, leamos el versículo 16-19. Ok, 16 dice, porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Mira algo, mami. Ahí lo que dice. Dice que sacrificios no quieres porque yo lo daría. ¿Cuántos ganados del pueblo de Israel el propio David propios tenía? Él tenía muchos, podría ofrecer 10 sacrificios. Sin embargo, él decía, eso no es lo que tú quieres, porque lo que tú quieres no es un simple sacrificio, es un arrepentimiento genuino. Exacto, Amén. Eso me recuerda al caso de Samuel cuando le dice a Saúl, Dios no quiere sacrificio y ofrenda, sino que se le obedezca. Así es. Entonces aquí nos dice, el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Eso es lo que Dios quiere. A David reconocía y entendía esa parte que probablemente Samuel se le haya contado cuando se lo dijo a Saúl, que lo que Dios quiere no es sacrificio. Lo que Dios quiere no es holocausto. Lo que Dios quiere no es diezmo, tanto como un corazón contrito. A él le importa más que una persona se arrepienta y vuelva a sus caminos a que done todo su dinero a la iglesia. Exacto, porque es como dice Juan 14:15, si me amas, guardas mis mandamientos. Es importante guardar los mandamientos, pero eso es simplemente resultado del amor que tenemos hacia Dios. Cuando como David, disculpa papi, cuando como David nosotros reconocemos que necesitamos un espíritu quebrantado, que eso es lo que Dios busca, ese dolor por el pecado, que como tú decías, que el pecado nos parezca odioso, entonces ahí el Señor pondrá su gracia y automáticamente vamos a obedecerle. Así es, en esos tiempos el sacrificio de una oveja, un ganado, representaba la muerte de Cristo en la cruz. Pero si no había un arrepentimiento genuino en el corazón, ese sacrificio no valía de nada. Lo mismo pasa hoy en día. Jesús murió por nosotros y la sangre de Cristo ya ha pagado nuestra salvación. Pero si nosotros no utilizamos esa salvación, o sea, no hacemos lo necesario para alcanzarla, pues lamentablemente esa sangre, estamos diciendo que esa sangre de Cristo que dio en la cruz por nosotros, no la necesitamos y no nos vale de nada.
Así es, y señores, con todo eso que Marcos contó que pasó con David, al terminar de leer este salmo, cuando nosotros vemos que Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y es muy interesante ver cómo, a pesar de todo lo que David hizo, que tú contaste y que hemos analizado aquí, a pesar de ese desastre que ocasionó en esa familia, y ver cómo David escribe este salmo, cómo David se arrepiente, se aparta de sus pecados. Y entonces el Señor dice: "He aquí mi siervo David con un corazón conforme al mío". Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Porque Dios vio en David ese arrepentimiento, que es lo que ven en ti y en mí. Cuando nosotros fallamos, no debemos desanimarnos hasta el punto de creer que estamos perdidos. Eso es lo que Satanás hace. En el cielo, Satanás le hizo creer a los ángeles, después de su rebelión, de que ya no tenían oportunidad. Y entonces sabemos lo que pasó. Hoy día él actúa de la misma manera. Cuando tú haces algo malo, él te acusa y hace que tú llegues a un punto de desesperación, de decir: he ido muy lejos, no tengo perdón. Sin embargo, hay perdón para ti, como lo hubo con David. Por eso David dice: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí". Esa debe ser nuestra oración. Pedirle al Señor que cambie este corazón, que renueve nuestra mente, que renueve nuestro espíritu, porque Dios sí puede hacerlo. Así Amén. es. Así es, mami. Y antes de terminar, quiero leer esta cita que se encuentra en el libro de Elena White, El Camino a Cristo, en la página del arrepentimiento, que habla acerca de este mismo pecado de David y de su arrepentimiento. Nos dice: la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por mitigar su culpabilidad, ningún deseo por escapar del juicio que lo amenazaba. Inspiró su oración. David vio la enormidad de su transgresión, vio las manchas de su alma, aborreció su pecado. No imploró solamente por perdón, sino también por pureza de corazón. Amén. Así que, querido hermano y amigo, no importa si tu vida está manchada por el pecado, Dios puede restaurarla así como restauró la de David. Bien, entonces si te ha gustado este contenido, recuerda suscribirte, dale a me gusta, comenta, comparte y no olvides del botón de unirse, ya que nos apoyas mucho. Gracias por siempre escucharnos y nos vemos en un próximo contenido. Bye. Bye.